Hoy me gustaría compartirte secretos y misterios sobre la oración que a lo mejor no has escuchado. En la oración hay tanto poder que nosotros debemos de aprender a tener conocimiento cada día más sobre lo poderoso y la importancia de la oración en nosotros como hijos de Dios. Uno de los misterios de la oración es que nosotros debemos de entender que la oración se adelanta en el mundo espiritual. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 22, cuando Pedro iba a ser zarandeado por el enemigo. La Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti en oración para que tu fe no falte. Es decir, que la oración tiene el poder, según Cristo nos revela, de adelantarse en el mundo espiritual. ¿Por qué causa y por qué razón? Porque aún Pedro no había sido zarandeado por el enemigo, mas sin embargo Cristo le está revelando a Pedro que él ya había hecho una oración desde el presente para que cuando él fuera zarandeado en el futuro, había una oración que lo iba a sostener. Ese es un misterio muy poderoso que tú tienes que entender la razón y la causa por la cual tienes que orar y nunca menospreciar una oración que alguien haga por ti, porque la oración son más poderosas que tus palabras. La oración se adelanta en el mundo espiritual. Una oración del presente puede librarte de una caída o de un plan de las tinieblas o de un plan de muerte que el diablo tenga en el futuro. Aunque Pedro todavía no había sido zarandeado, pero ya Cristo había hecho una oración por Pedro y esa oración se había adelantado, amén, para que Pedro, cuando el enemigo lo zarandeara, Pedro fuera sostenido por una oración y que su fe no faltara. La oración te sostiene y la oración te hace que tu fe no falte y la oración se adelante en el mundo espiritual. Una oración puede adelantarse hasta 10 años, tiene el poder de adelantarse hasta 5 años. La oración no tiene límite. Desde el presente hay una oración que te puede librar en el futuro de un plan que el enemigo esté tramando contra ti. Por eso yo quiero que tú entiendas sobre lo poderoso y lo importante que es la oración sobre cada uno de nosotros. Otro de los misterios sobre la oración es que la oración en el mundo espiritual es como un cerco. La Biblia dice en Filipenses 4, 6 y 7: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia. El versículo 7 nos revela que la oración es un cerco en el mundo espiritual. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra, amén, la palabra guardar significa cercar, proteger o esconder. Esa paz viene como un cerco sobre tu mente y sobre tu corazón. Ese cerco viene en respuesta de la oración. Cada vez que tú oras, hay un cerco alrededor de tu mente, alrededor de tu corazón, alrededor de tu familia, alrededor de tus hijos. He aquí la importancia, la razón y la causa por la cual tú no tienes que vivir sin orar. Tú no puedes vivir un día sin orar, porque el día que tú no oras, tu mente y tu corazón estarán desprotegidos delante de la presencia de Dios. Y si hay algo que el enemigo anhela controlar de una persona, es su mente y es su corazón. Cuando en tu corazón y en tu mente no esté ese cerco por medio de la oración, Satanás va a entrar a tu mente poniéndote malos pensamientos, poniéndote desánimo, poniéndote incredulidad, oscureciéndote la visión, poniéndote, gloria sea al Señor, duda. Cuando tú no oras, Satanás va a poner malos pensamientos en tu mente y en tu corazón. Por eso hay muchos de ustedes que tienen guerras en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no está ese cerco de la oración en tu mente. Cuando nosotros no oramos, somos como una ciudad sin murallas. Somos como una casa sin puertas y sin ventanas. Amén. Una casa a lo mejor sus puertas están abiertas. Cualquier persona puede entrar. Como una ciudad sin murallas es aquella persona que no ora. Porque la oración es como un cerco alrededor de tu mente y de tu corazón. Y donde no hay protección, el enemigo puede entrar y puede ponerte malos pensamientos, puede ponerte desánimo. La oración es como un cerco en el mundo espiritual. Cuando Satanás se presentó delante de Dios en el libro de Job capítulo 1 y capítulo 2, Dios le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? La respuesta de Satanás de rodear la tierra y de andar por ella. Pero Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y la respuesta de Satanás fue esta: ¿acaso no lo has cercado alrededor y a todo lo que tiene le has bendecido? Satanás reconocía que no podía entrar a la vida de Job, porque sobre la vida de Job, sobre su casa y sobre su familia había un cerco. El mismo Satanás le dice a Dios: ¿acaso no lo has cercado y le has dado bendición? Es decir, que Satanás conocía la vida de Job.
Quería destruir la vida de Job, pero no podía porque había un cerco. La Biblia dice que Job todas las mañanas se levantaba y ofrecía sacrificio a Dios. Y ese sacrificio todas las mañanas en tu vida hoy representa tu vida de oración. La oración es un misterio que tú tienes que entender, que en el mundo espiritual la oración es como un cerco que va a guardar tu mente, va a guardar tu casa y va a guardar tu corazón. No vivas un día sin orar, porque el día que tú no oras, tu mente y tu corazón estarán desprotegidos. Y si hay algo que el enemigo va a querer ponerte, son malos pensamientos en tu mente y en tu corazón. Porque Satanás sabe que si tú no oras, tu mente y tu corazón estarán desprotegidos. Por eso Satanás nunca va a querer que tú y yo oremos. Porque si tú no oras, Satanás sabe que si él te distrae para que tú no ores, haberá, amén, en tu mente y en tu corazón habrá guerra, habrá confusión. Él va a tratar de ponerte todo tipo de malos pensamientos cuando tú no oras, porque la oración tiene poder. En la oración hay paz, en la oración hay descanso. Otro misterio sobre la oración es que Dios solo responde a la oración. Este es un misterio muy poderoso. Cuando tú analizas la Escritura, todos los hombres de Dios, los pueblos, los grandes hombres, ciudades que se humillaron mediante la oración, tuvieron respuesta. Dios solo responde a la oración. Por eso la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Dios solo responde a la oración. Jesús dijo, Marcos 11:24, y todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. Cristo nos enseña que todo lo que tú vas a recibir del cielo hacia la tierra, hacia tu vida, tiene que ser orado, tiene que ser creído para que pueda ser manifestado. Tú no vas a recibir algo que no has orado, que no has creído, que no has anhelado de parte de Dios. Dios solo responde a la oración. En el libro de Mateo capítulo 7, la Biblia dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Dios solo responde a la oración. Cuando los hijos de Israel en el libro de Jueces hacían lo malo delante de los ojos de Dios, mientras no clamaban, no había una respuesta de parte de Dios. Pasaban años, meses, en la cual si los hijos de Israel no clamaban, Dios no hacía nada a su favor. Mas cuando ellos clamaban, Dios les enviaba libertadores para que los rescataran de sus enemigos. Me da a entender que la oración es tan importante, más de lo que tú y yo nos hemos imaginado, porque la oración te lleva, otro misterio muy importante, la oración te lleva a que la voluntad de Dios se cumpla en tu familia, en tu casa y en tu vida. La Biblia dice que cuando había gran sequedad en los tiempos de Elías, del rey Acab, la Biblia dice que Dios le dijo a Elías, preséntate al rey Acab, yo voy a hacer descender lluvia del cielo. La Biblia dice que Elías se presenta delante de Acab y se sube al monte Carmelo. La Biblia dice que Elías tuvo que doblar sus rodillas para que la lluvia cayera. Elías conocía cuál era la voluntad de Dios. Elías sabía de que Dios le había dicho que iba a hacer descender lluvia del cielo. Elías lo sabía. Pero Elías tuvo que orar a pesar de que él conocía la voluntad de Dios. Porque Elías entendía que si él no oraba, la voluntad de Dios no se cumplía. Dios quería hacer descender lluvia y Elías ya lo sabía. Pero Elías entendía que si él no oraba, la lluvia que Dios había dicho no caía. Hay cosas en tu vida que son la voluntad de Dios dártelas. Pero si tú no las oras, no podrás ver la voluntad de Dios cumplida en tu vida, en aquello que Dios quiere hacer en tu casa y en tu familia, porque solamente en la oración podemos encontrar respuesta. La Biblia dice que la lluvia cayó, pero hasta que Elías oró. Dios quería hacer descender lluvia sobre Israel para quitar la sequedad, pero Dios necesitaba a alguien que orara para que su voluntad se cumpliera sobre aquella nación. Hay cosas que son la voluntad de Dios dártelas, pero si tú no oras, no podrás verlas en tu casa, en tu familia y en tu vida. Por eso el diablo nunca va a querer que tú ores. Otro misterio de la oración es que Dios solo acciona cuando tú le buscas en oración. Por eso Isaías 55:6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Dice, deje el impío su camino. Ahora, ¿por qué Isaías dice buscar a Jehová? Dando a entender que Dios no se manifiesta donde no lo buscan, donde Dios no es anhelado, donde Dios no es deseado. Dios no puede ser manifestado. Dios solo se manifiesta donde lo buscan, donde lo anhelan. La Biblia dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La Biblia dice en Isaías 29, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Donde se busca a Dios, hay poder de Dios. Donde no se ora, donde no se busca a Dios, no podemos.